Buen día a todos, hermanos, hermanas, en este nuevo momento que el Señor nos regala la oportunidad de encontrarnos a través de los medios que tenemos a nuestra disposición y sobre todo encontrarnos de forma personal con la palabra encarnada, este Dios encarnado que se nos hace accesible por la palabra. A Él le damos gracias por haber tenido esta, como dice el Vaticano II, esta condescendencia. Así como la palabra eterna del Padre se encarnó, esta palabra también se hizo libro, se hizo escritura, para que en nuestra lectura, en nuestra meditación, en nuestra oración y en nuestro hacer la vida, esta palabra vuelva a ser carne, en la carne de cada uno de nosotros. O sea que tenemos una gran responsabilidad de cara a la palabra, precisamente porque la palabra que sale a nuestro encuentro nos quiere comprometer para que nosotros seamos a la vez palabra encarnada de Dios en medio de un mundo que, como hemos visto, un mundo hostil, un mundo que persigue, un mundo que odia a los seguidores de Jesús. Entonces nosotros nos adentramos en esta palabra para estar más preparados, para estar más firmes en ese proceso de santificación. El texto de hoy nos va a hablar un poquito confundido, pero luego nos va a ayudar a entender qué es lo que nos da la palabra. Sobre todo la palabra resucitada, vivificante. Jesús, el encarnado resucitado. Alegría, una alegría que nadie nos podrá arrancar. Ciertamente que habrán momentos en la vida en que la alegría merme o se exprese en menor realidad, pero en el corazón siempre está este poder de la alegría que dice, vale la pena continuar, vale la pena vivir, vale la pena luchar, vale la pena desgastarse. Al Espíritu Santo le pedimos que nos llene de esa alegría, que nos dé esa fuerza, esa característica, esa vitalidad, esa creatividad para vivir la palabra, para dejar que ella toque las fibras más sensibles de nuestra vida y las abra a la acción trinitaria, como hemos visto ayer. Así es que nos abandonamos en las manos del Espíritu, tratando de que lo que hayamos pensado, planeado, si es el querer de Él, vaya adelante, y si no, que sea Él el que diga cómo conducirnos a lo largo de esta hora. Yo quisiera que sea Él el que nos diga por dónde ir. De repente nos detiene en una palabra, de repente nos hace avanzar a otra, y eso es lo que queremos, dejar al Espíritu Santo hacer su tarea de docente, de pedagogo, de aquel que ilumina, de aquel que nos recuerda lo que ya ha sido dicho, decíamos ayer. Nos confiamos al Espíritu en el nombre de Jesucristo para la gloria del Padre. Amén. Amén. Bien, hermanos, el texto de hoy continúa. Decíamos que son varios días del capítulo 16 a pocos versículos cada día. Hoy es capítulo 16 de San Juan, versículo 16 al 20. Juan 16, del 16 al 20, para que sigamos profundizando en este tercer discurso de despedida de Jesús y descubramos qué es lo que Él quiere, por qué nos consuela, qué es lo que nos promete. Bien, vayan buscando ustedes su texto. Yo quisiera, precisamente porque el tema con el que terminaremos la jornada será el tema de la alegría, una alegría que nadie nos podrá arrebatar. Mirar un poquitito cómo la palabra de Dios hace que nuestra alegría sea perfecta. ¿Y esto por qué? Porque participar en la vida de Dios, el Dios uno y trino, el Dios Trinidad, y en cuanto Trinidad es comunión de tres personas, y esta comunión es una comunión de amor eterno entre ellos. Participar en este amor trinitario es
la alegría completa. Ahí está todo lo que podríamos esperar y está el anhelo con el cual fuimos creados, participar de este amor trinitario eterno y comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la iglesia. De allí brota la misión. El Papa Francisco nos ha dado tantos documentos ya marcados por esta experiencia de la alegría. Es esto, la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio, la alegría de la salvación, la alegría de estar llamados a la santidad. Todas estas experiencias, una vez que las vivimos en el encuentro con Cristo, palabra encarnada, palabra vivificada porque está resucitada, entonces es un don. Participar en esta alegría es un don, pero este don tiene una realidad que es ser comunicado, tiene que salir de nosotros y es algo que la iglesia tiene como tarea imprescindible. Y esto precisamente en un mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño. Y no se diga del tiempo que nos está tocando vivir a los habitantes de este siglo XXI ya en sus dos primeras décadas. ¿Sí? Dios es algo extraño a este mundo. Dios es algo superfluo para las grandes mentes pensantes, para los grandes tribunales, inclusive para la ciencia y para los políticos. Algo que está allí y que algunos creen que es necesario. Pero allí, en este mundo, que considera que Dios, como decía Nietzsche, ¿verdad? Ha muerto, no es necesario, confesamos, unidos a Pedro, que solo Él tiene palabras de vida eterna y que estas palabras nos dan alegría, gozo, una que nadie nos podrá arrebatar. Y esto es una de las prioridades, quizá la más grande que tenemos los cristianos. Abrir de nuevo al ser humano de hoy el acceso a Dios. ¿Y cómo abrimos este camino a Dios, este acceso a Dios? Comunicándolo, porque lo hemos encontrado, porque sabemos quién es, lo hemos conocido. Recuerden, no es solo conocer a Jesús, es saber quién es Él y conocer cuál es su mensaje. De lo contrario, el proceso evangelizador se nos cae, se nos cae. Una vez que lo conocemos, entonces ver cómo lo testimoniamos para que otros que pensaban que Dios era algo superfluo, algo extraño a este mundo, alguien no necesario, descubran que es el Dios que habla y nos comunica su amor justo para que tengamos vida abundante y una alegría desbordante que nadie nos podrá arrancar. Qué lindo esta experiencia. Y es que conforme vamos avanzando en este proceso de formación que estamos haciendo, descubrimos muchas aristas de este diamante maravilloso que tenemos que se llama la palabra de Dios. Y conforme vamos dando vueltas, cada arista del diamante refleja más luz y es más bello. La alegría entonces precisamente se convierte en una realidad que se posesiona de toda la persona y la transfigura. La persona que vive esta experiencia, que no es tampoco ir por la calle tirándole sonrisas a todo el mundo, no, la alegría es algo que se lleva por dentro y que muchas veces se comunica no tanto en el rostro que resplandece, aunque es bueno que resplandezca, sino que esta alegría se transmite también en la paz. La persona transfigurada ha sido pacificada. Por lo tanto, cuando se vive esto, ya no hay necesidad de proclamarla, no hay necesidad de explicarla. Basta reflejarla, basta irradiarla y brota desde dentro. Esta experiencia tan linda, hay personas con las que uno se encuentran que solo su presencia ya da paz. Y un apretón de manos es sentir la caricia de Dios.
Y una palmadita en la espalda o un abrazo es sentir la cercanía de Dios porque no te atrapa, no te quiere poseer, no te hace tuyo, te da la paz, pero te deja en libertad. Cuando esto pasa, simplemente se irradia. Bueno, vamos a nuestro texto de hoy, Juan 16, 16, 20, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Vean, hermanos, los primeros versículos es una repetición 4 veces de lo mismo. Vamos a ver cómo nos va. Lo importante es que lleguemos al final. Al final, este versículo tan hermoso, lo último, y esta última frase: su tristeza se transformará en alegría. Recordemos, estamos en, en el tercer discurso de despedida del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Ya vimos el capítulo 1, el discurso primero, capítulo 14, segundo discurso, capítulo 15, ahora tercer discurso, capítulo 16, y nos va a quedar un texto maravilloso que es la oración que se llama sacerdotal en el capítulo 17, eso la semana que viene. Ahora bien, este texto de hoy, estos versículos que tenemos del 16 al 20, están estructurados en forma de diálogo, con las características de los diálogos en el Evangelio de Juan, que es una intervención de Jesús normalmente muy breve, que provoca una reacción de los discípulos, la primera, versículo 16, la reacción de los discípulos, 17 y 18. Jesús se concientiza de que los dejó inquietos, versículo 19, y no responde directamente a la inquietud, sino que hace un largo discurso en dos partes. Hoy escuchamos la primera parte de la primera parte. Cada una de ellas va a comenzar con en verdad les digo. ¿Recuerdan esto que es un juramento? Entonces vamos a entrar a la lectura ya más detenida de este texto. Vamos al versículo 16. Jesús, recordemos, está con los discípulos, va, según Juan, camino hacia el monte Getsemaní y va dando estas instrucciones, va abriendo perspectivas que en el fondo es abriéndoles a la comprensión de lo que en pocas horas va a acontecer según la estructura del Evangelio de Juan. Pero Jesús va de camino, esta conversación es caminando. Y esta conversación se orienta toda hacia la cruz. Seguimos con la cruz en perspectiva. Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Hemos visto hasta ahora que las funciones del Espíritu Paráclito, del Espíritu de verdad, lo vimos en los versículos anteriores, los días anteriores, tienen la finalidad de manifestar la verdad de Jesús a los discípulos y mediante los discípulos al mundo. Ellos tendrán que mostrar al mundo la verdad. La etapa del Espíritu es aquella en la que el acontecimiento de la palabra no estará ya limitado por el espacio o por el tiempo. Jesús estuvo limitado por el espacio y el tiempo. Se encarnó, hizo su vida, fue condenado a muerte, crucificado, sepultado, resucitado. Ahora, la conciencia misteriosa entre la venida del Espíritu
y la presencia inmediata del Hijo a los creyentes como presencia personal de Jesús en todas las épocas, hasta el día de hoy, y nosotros lo estamos viendo y lo estamos gozando. Entonces, Juan, colocando narrativamente antes de la pasión este anuncio a los discípulos de la inminencia de dos periodos. El primero, el de no ver. Dentro de poco no me verán. Y el segundo, el de ver. Pero dentro de otro poco me volverán a ver. Jesús describe en los versículos que tenemos hoy la experiencia de la cruz desde el punto de vista de su experiencia exterior como interior, emocional, que será el camino de la cruz y su santificación en su vida, en la vida del discipulado. Recordemos que la partida de Jesús, que pasa por su exaltación en la cruz, su muerte, resurrección y glorificación, es el proceso que santifica y seguirá santificando a los creyentes de todas las edades. Jesús anuncia una frase enigmática que se repite dos veces más, en el versículo 17, en el versículo 19, que los discípulos la escuchan, la repiten, Jesús la vuelve a repetir. Palabras un poco ocultas, palabras oscuras, palabras, dice el texto, dichas en parábolas. Esto lo vamos a ver mañana, si Dios quiere. Jesús habla de su muerte y resurrección en un lenguaje difícil de entender. Y ciertamente a nosotros nos pasaría igual que a los discípulos, porque ellos no sabían lo que seguía. Ya nosotros sabemos cómo terminó la historia. Por eso, después de la Pascua, en una experiencia post-pascual, podemos leer estas palabras y entenderlas mejor. Pero él está hablando de su muerte y resurrección. Y precisamente por eso ya no le verán. Pero dentro de otro poco, ustedes me verán, dice. Y este poco, la palabrita que está ahí en griego, la palabrita micrón, ¿qué significa? Un tiempo breve, o simplemente en breve, o en una brevedad, o casi, si me permiten decirlo, durará un instante entre no me verán y me volverán a ver. Parece que Jesús quiere decir a sus discípulos que hay un brevísimo tiempo en el que permanecerán en la condición de verlo, en su carne visible, pero después lo contemplarán de una forma diferente, porque se va a manifestar transformado, transfigurado. Recordemos, el mismo día de la resurrección, según el Evangelio de Juan, Jesús va donde ellos, los encuentra a puertas cerradas y allí se les manifiesta y lo vuelven a ver y les enseña las manos y les enseña el costado. Tomás no está, 8 días después vuelve lo mismo y explica todo y Tomás dirá, Señor mío y Dios mío. Esta expresión, un poco de tiempo, se encuentra en otros pasajes en el Evangelio de Juan. Capítulo 7, capítulo 12, capítulo 13, aquí en el capítulo 14. Todavía un poco y el mundo ya no me verá. Jesús conoce lo que pronto va a suceder. Ya va en camino. Todavía le falta terminar este discurso, le falta la oración maravillosa del capítulo 17, donde vamos a entrar en el misterio del Padre, como tal vez nunca lo hemos hecho, y entrar precisamente luego en la oración de Getsemaní, para luego levantarse y adelantársele a Judas, que viene con la tropa. Ahí está Jesús mostrando esto. El Jesús de Juan da instrucciones, da consuelo precisamente para el tiempo intermedio. Ahora bien, Jesús dice que luego me volverán a ver. La segunda visión de Jesús no hay que limitarla al tiempo de las apariciones del resucitado. Es cierto que ese breve tiempo para los discípulos fue mientras acontece el juicio, la condena, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Pero va más allá. Se prolonga
en la visión espiritual de los discípulos de Jesús en todas las épocas, en todos los tiempos, que podrán seguir viéndolo gracias a que la misma vida circulará por él y por ellos por la acción del Espíritu Santo que conserva el rostro de Cristo en la palabra escrita, pero que esta palabra escrita me revela el rostro del viviente, del resucitado, y nos hace verlo a todas las generaciones. Usted, yo, ya lo hemos visto, lo hemos contemplado o estamos intentándolo. Naturalmente nadie puede decir, ya lo tengo. El mismo Papa Benedicto XVI, en su primer libro de la trilogía de Jesús de Nazaret, dice, esto que estoy haciendo es tratando de comunicar lo que yo he descubierto en mi vida sobre el rostro de Dios que se me ha revelado en Cristo. Es una especie de tanteo casi, quiere decir. ¿Por qué? Porque ni siquiera él puede decir, ya lo tengo, ya lo comprendí, ya tengo la sabiduría. No, eso no lo tiene nadie. No hay nadie en este mundo que tenga esta capacidad. Pero la palabra nos permite irlo viendo, irlo contemplando. Porque además, como no hay imágenes de Dios, tampoco de Jesús, nunca puedo decir, ya lo tengo, ya lo codifiqué, ya lo guardé, ya lo tengo registrado allí en la memoria. ¿Por qué? Porque cada día se revela con un rostro distinto. A veces en medio del rostro de la tristeza y tiene su rostro. En medio del rostro del dolor y revela otro rostro. En medio de la alegría y revela otro rostro. En medio de la muerte y revela otro rostro. No hay una imagen definitiva de Jesús. Es imposible. Dios no puede ser encapsulado en una imagen. Lo prohibió en el Antiguo Testamento y no lo permite Jesús en el Nuevo Testamento. Él siempre será una nueva realidad. Y el evangelio que mejor describe esto es precisamente el de Juan. Si ustedes toman el evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, verán que conforme va avanzando la narración de Juan, Jesús va mostrando diferentes rostros, porque a cada persona que se le muestra, le revela un rostro que la anterior no conocía y que la que sigue todavía no ha alcanzado. Todo el evangelio de Juan se puede leer desde esta perspectiva. Es una maravilla. Con lo que Juan nos dice, aunque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, este tiene multiplicidad de rostros. Fue uno el del Bautista, otro el de Felipe, otro el de Andrés, otro el de Pedro, otro el de Nicodemo, otro, cada uno, la mujer samaritana, el ciego nacimiento, cada uno, o sea, conforme avanza el Evangelio, vemos que cada personaje que aparece en Juan nos revela algo del rostro de Jesús que no conocíamos. Así es que no nos hagamos ilusiones pensando, ya tengo el rostro de Dios y este rostro es el definitivo. Ahora con este rostro de Dios seguiré predicando. Tu predicación estará muerta. Porque el rostro de Dios cada día y cada palabra lo hace distinto. Qué bonito, esto es una cosa muy hermosa. Esa es la maravilla de tomar la palabra de Dios en la mano. Nunca podremos quedarnos, no permite con una sola imagen de Jesús. Nos revela una y otra vez su amor en cada uno de sus rostros. Y no significa que tenga muchas personalidades, es que su rostro cada día es distinto. Nuestro rostro cada día es distinto. A veces nos levantamos y nos dicen, ¿qué le pasó? ¿O qué le picó? ¿O qué soñó? ¿Por qué? Porque nuestro rostro también cambia a cada instante. Una pareja que lleva 80 años de vida y 50 o más de estar juntos, no terminan de conocer el rostro. Esto, mira, a los 85 años, esto no lo conocía de ti. Es así, es el ser humano. Y Jesús es un Dios encarnado, el verbo hecho carne que nos revela esta relación tan hermosa. Bueno, Jesús dijo esta frase enigmática y ¿qué pasó? Algunos de sus discípulos, versículo 17, pareciera que se pusieron aparte
y comenzaron a dialogar y se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán? Primera pregunta. Y dentro de otro me volverán a ver, segunda pregunta. Y con eso de que me voy al Padre, tercera pregunta. Y se decían, ¿qué significa eso? Ese poco, cuarta pregunta. Se hacen 4 preguntas. Ahí están las 4 preguntas que desató esta frase enigmática de Jesús. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es eso dentro de un poco? ¿Qué es eso de que me voy al Padre? No entendemos ese poco. Ciertamente el lenguaje de Jesús aquí se hace oscuro. Y ayer yo cuando estaba en esto decía, Dios mío, a ver cómo salimos con esto, porque primero se repite muchas veces y luego el lenguaje es difícil de comunicar. Pero Jesús habla de 2 realidades. La primera es que sus discípulos ya no lo verán porque Él va a desaparecer físicamente de su presencia, precisamente con su muerte en la cruz y con su resurrección. Pero también lo volverán a ver, segundo, con la nueva visión que de Él tendrán después de que haya subido al Padre y nos envíe el Espíritu Santo. De hecho, aquí el evangelista Juan, cuando habla de este ver, dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, tiene 2 verbos distintos para el verbo ver. Bueno, esto hace que los discípulos queden confundidos. Se reúnen en un grupito por allí aparte, entre ellos comenzaron posiblemente en voz baja a discutir, oye, tú entendiste, yo no entiendo, al final la conclusión fue, no entendemos nada. Quieren encontrar la explicación del sentido de la frase, pero no dan con la respuesta. Las palabras de Jesús los han desconcertado. Pero, ¿qué pasa? Eso es importante también, porque cuando uno escucha la palabra de Jesús, no puede escucharla de forma pasiva. Ya vimos anteriormente, eh, Tomás preguntó, Felipe preguntó, Judas preguntó, ahora ellos están aquí y aunque no entienden nada, ya nos animan a preguntar. Es importante que cuando no entendamos una frase de Jesús, una palabra de Jesús, también le preguntemos. Los discípulos no acaban de entender de qué hablan, no comprenden, no entienden. Pero es que más que entender que Jesús está hablando de su muerte y resurrección, la dificultad está en captar el significado de esta palabra para la vida de ellos, porque vean que está referida a ellos. Jesús les dijo a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. O sea, se trata de que ellos entiendan esto porque se refiere a ellos, no es a Jesús, se refiere a ellos. Y él quisiera que entiendan que es para ellos esta palabra. Pero ellos no lo logran entender. El mismo hecho de que los discípulos se hagan preguntas es importante. Decía, ¿por qué? Porque hay que interrogar. No podemos hacer que la palabra de Dios venga a nosotros y produzca una especie de parálisis en la vida espiritual. Me quedo allí muerto. No, tiene que haber una resonancia. A mí me gusta siempre cuando doy las charlas ya con público abierto, decirles, bueno, ya les expuse el texto, ya les expliqué esto, ahora dialoguemos, porque para que algo sea constructivo, lo que me dicen tiene que provocar en mí una reacción, porque se me está dando algo nuevo que tengo que integrar y a la hora de integrarlo de repente hay cosas que no entendí, no me quedaron claras. La palabra de Dios es así, hay que interrogarla, no es solo decir, ah, qué linda palabra, no, es también entrar allí, ya que en este caso el desconcierto es fuerte. La frase se repite en versículos 16, 17, 18, 19. Es de verdad que no entienden nada, está peligroso el asunto aquí. No comprenden que la marcha de Jesús hacia el Padre es la garantía de su futura presencia. Ya lo vimos ayer en ese texto. Y la prueba de su razón frente al mundo.
Ellos siguen pensando, y es lógico, si yo hubiera estado allí, posiblemente ustedes pensarán igual. Pensar en la muerte de Jesús en aquel momento era pensar en que se acabó todo. Tomás le había dicho, recuerden, en capítulo 14, versículo 5, Señor, no sabemos cuál es el camino. Tú dices, ya conoces el camino, pero no lo conocemos. Para ellos decía, ahora, y ahora que se va, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos para dónde va, ¿cómo vamos a llegar? Y si dice que se va a ir, ¿será que va a perder la vida? ¿Y qué va a pasar después? Por eso la ausencia de ellos provoca esta gran tristeza que vimos hace como 2 días. Pero esta tristeza nos va a decir, se tiene que convertir en alegría. Y el versículo 18 sigue con la misma inquietud. Y se decían, estos que se habían arrimado por allí, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Son un enigma estas palabras. No me verán, me voy al Padre, un poco sí, un poco no. En otros diálogos, los interlocutores de Jesús interpretan sus palabras de una forma más sencilla, en el nivel de realidades naturales. Nicodemo entendió, Jesús le habló, te vi debajo de la higuera, verás cosas mayores, verás el cielo abierto, los ángeles subir y bajar. La mujer samaritana, tendrás un agua que ya no ocuparás venir más aquí, dame de beber. Aquella multitud, danos de ese pan. En fin, cada uno de los textos que siguen ahí para no hacer el resumen de todo el Evangelio. Pero ahora, en este punto del capítulo 16, los discípulos no entienden nada. Hay una incomprensión absoluta. Y la finalidad, la respuesta final es, no sabemos de qué habla. No entendemos lo que quiere decir. ¿Y qué pasa? Jesús, que no abandona, porque Jesús nunca abandona, no sabemos en qué posición habrá quedado Jesús, si se hicieron un grupo de todos los discípulos o unos cuantos se pusieron a dialogar, otros se quedaron callados, Jesús por ahí iba un poquito más adelantado o más retrasado. Jesús comienza a ver aquella cosa y se da cuenta que querían preguntarle algo. Y entonces les dice, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Y otra vez se repite la misma frase. ¿Ven cómo se repite hoy? Jesús está allí, probablemente muy cerca de ellos, pero en todo caso se ve que está separado porque los otros discípulos comienzan a preguntarse entre sí. Se da cuenta de la situación, no entienden, tienen cara de que hasta aquí no la prestó Dios. Y eso le dice, quieren preguntarme algo. Y qué bonito. Jesús toma la iniciativa. Este es otro detalle del Evangelio de Juan. Jesús toma la iniciativa. Ya al principio, cuando los discípulos de Juan, 2 discípulos de Juan se van siguiéndolo, Jesús se devuelve y les dice, ¿qué buscan? A Nicodemo viene llegando, he ahí aquel, y el otro, y el otro. Siempre esta mujer, el otro. Jesús siempre se adelanta. En el Evangelio de Juan, Jesús es el adelantado, para decirlo así, bien sencillo. Siempre se adelanta. Con María Magdalena también se le adelantó María, y ya ella lo reconoció. Es siempre así. Jesús interviene, se adelanta, sabe que le van a hacer una pregunta, capta la situación. Aquí habría que preguntarse, hermanos, ¿qué tan rápido nosotros captamos la situación del otro, los problemas del otro? Y hermanos, es tan difícil. A veces pensamos que la vida transcurre con toda la normalidad y no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, es algo trágico y lamentable a veces. Esta capacidad, Jesús tiene eso, Él se da cuenta, Él intuye, Él toma la iniciativa, Él interviene. El intervalo entre las dos visiones supone una ausencia de Jesús.
como si hubiera ocultado, como si se hubiera ocultado o hubiese muerto. Pero Jesús va a intervenir precisamente para ayudarle a los discípulos a que se convenzan de que su partida, su desaparición será momentánea, que pronto lo van a volver a ver. Sobre todo aquí se indica en primer lugar la próxima muerte de Jesús. Pero no solo eso, no podemos limitarlo solo al momento histórico de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia también hay montones de momentos donde no se le ve a Jesús. Él está siempre con nosotros. Lo vamos a escuchar este domingo hermosamente en el capítulo 28 de Mateo, pero vayan a misa, escuchen la misa. Y aquí es igual, o sea, no solamente el paso de la muerte a la vida, también las dificultades, los problemas, las inquietudes, los callejones sin salida en la historia de cada uno, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la comunidad creyente no vive en el cielo, tiene la mirada puesta en el cielo, pero vive en este mundo, en un sistema social, político, perverso, y tenemos que participar de esas dos realidades de vida y muerte. Jesús es aquel que conoce la vida y la muerte del ser humano. Sabe hasta dónde se llega a eso. La vida de Jesús experimenta en una realidad interna e indefectible lo que es la vida del mundo. Conoce todo. No hay nada que no conozca. Externamente, sin embargo, encontraremos nosotros, la comunidad, un mundo que, como nos dijo Jesús, nos va a odiar, nos va a expulsar, se va a deshacer de nosotros pensando dar culto a Dios. Esto es la realidad de todos los días. El conflicto más o menos agudo entre la comunidad y el mundo tendrá sus momentos de dolor intenso. Y basta mirar la historia de la humanidad, pero dejemos la historia de la humanidad por allí, basta mirar la historia de la iglesia. La iglesia no ha sido un acto lineal, ha tenido momentos de gloria y momentos terribles de caída, porque la vida es eso, un sube y baja, pero allí en esta línea continua, ahí está Jesús, ahí está Dios, que en momentos de triunfo, de éxito, de gloria, Él está sosteniéndolos. Y momentos de caída, está en el mismo lugar sosteniendo. Su mano sostiene para dos dimensiones, en la gloria y también en la caída, porque no abandona. Él no abandona. Y ahí donde el grupo cristiano tiene que vivir, que es el mundo, a demostrar el amor del Padre como Jesús, que en medio de los ataques responde con amor, cosa que ya queda más claro en el capítulo 19. Entonces, la vida de los discípulos es ya una realidad. La vida ha entrado en la eternidad. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Por eso podemos entrar en esta dinámica y desear, aspirar, creer, saber que saldremos victoriosos. Pero avancemos un poquitito más. El evangelista repite las misteriosas palabras de Jesús otra vez en boca de Jesús, cuando les dice, dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, ahora en la iniciativa que tomó. Jesús dice, no me verán y me verán. Quiere penetrar las inquietudes de sus discípulos. Pero aquí lo sorprendente es que no les responde. No da una respuesta directa. No les dice, miren, es que dentro de un poco significa que estamos a unas horas de que yo sea juzgado, entregado, crucificado, muerto, sepultado y dentro de otras pocas horas haya resucitado. No, no responde de esa manera. Es la táctica de Jesús en el Evangelio de Juan. Más bien en un discurso largo que vamos a ver en el resto de estos días, mañana, el sábado, el lunes, todavía falta del capítulo 16, Jesús va y más bien dice, versículo 20, en verdad,
les digo que ustedes llorarán, se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Entonces Jesús no responde a la pregunta que ellos se habían planteado. ¿Qué quiere decir eso de un poco? Era la pregunta que Jesús tenía que haber contestado, porque ellos preguntaban, ¿qué es eso de un poco? No entendemos eso de un poco. Y no contestó, no contestó. Introduce un nuevo discurso. Aquí comienza un nuevo discurso que continuaremos mañana. En verdad les digo. Y ahora Jesús, que de por sí ya los había mirado que venían tristes, recordemos, ya venían tristes desde el principio del capítulo 16, ya venían tristes. Ahora no solamente están tristes, están confundidos, no saben el significado, ni saben qué hacer. Tal vez querían preguntar, pero pusieron cara de que, ¿y si le preguntamos qué va a decir? Jesús entra con este discurso y les da una interpretación que se centra en la transformación de la alegría en gozo, de la tristeza en gozo, que corresponde al contraste no ver, ver. Cuando no vean, estarán tristes. Cuando vean, estarán gozosos. Pero vean qué manera de decirlo de Jesús. No les dice, es que mire, cuando ya en este poco que no me verán, es que se van a poner tristes. Y en este poco que sí me verán, es que su alegría se transformará en gozo. No lo dice de esta manera. Pero es lo que está comunicando. Precisamente es lo que está comunicando. Esta transformación se anuncia 2 veces y se aclara por medio de una pequeña parábola intermedia en el versículo 21 que ya casi llegamos. La respuesta de Jesús no aclara mucho lo que dijo de forma enigmática, pero avanza anunciando cómo reaccionarán emocionalmente los discípulos ante 2 experiencias: la muerte, se entristecerán; la resurrección y la vida, se alegrarán. Al hecho de no verlo, tristeza; al hecho de volverlo a ver, alegría, gozo. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra alegría en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, tienen razón al preocuparse del momento en que Jesús ya no estará en ellos. Estará triste. Pero ¿por qué Jesús dice, el mundo se alegrará? Ustedes llorarán, se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. El mundo ha triunfado. Lo decía un día de estos, lo vuelvo a repetir. Recordemos el ser humano. No todo el ser humano, pero el ser humano como humanidad, como la totalidad de la humanidad. Triunfa sobre la vida, triunfa sobre la persona, triunfa sobre su dignidad. Y no hace falta explicarlo demasiado, con leyes, con políticas, con ideologías, con la parte comercial, con la carrera armamentística, con la difusión, expansión de la droga, en fin, con todo esto. Y el mundo triunfa, el mundo se alegra, lo estamos logrando. Está logrando una difusión grande del consumo de la droga, de la venta de armamento, del gasto en asuntos de otras cosas. Y el mundo triunfa y ve la muerte. Vean nuestros políticos. Todos los días voy escuchando las afirmaciones de los presidentes de todo el mundo que uno puede ver en la televisión, y todos dicen sí, aunque hay un asunto de salud, tenemos que también ver cómo levantamos la economía. Ayer el encargado de la Cámara de Comercio Exterior decía que sí, la salud, pero hay que hacer un equilibrio para que la economía vaya creciendo. Entonces, el mundo triunfa, el mundo se alegra. El precio del petróleo subió, las bolsas en Estados Unidos subieron, el mundo se alegra, aunque sea a costa de la vida de personas, aunque abramos fronteras y comercios a costa de la vida de personas. El mundo triunfa, el mundo se alegra, el creyente se pone triste, el creyente no entiende, el creyente llora por cada víctima de las formas de dominio del mundo.
Pero llegará un momento, eso sí, Jesús dice, en que su tristeza se convertirá en alegría. Y esta alegría grande que estamos celebrando nosotros, 50 días de Pascua, para recordarnos durante 50 días cuál es la consigna del cristiano, cuál es la meta del cristiano, hacia dónde orienta la mirada, hacia Cristo resucitado, hacia Cristo glorioso, hacia su presencia que ha vencido al mundo, que ha destruido el pecado, aunque como decíamos ayer, siga teniendo influencia en medio de aquellos que quieren dejarse. Ahí está Él. Las emociones externas de llanto, lamentación, duelo, aflicción, cuántas cosas que nos indican que algo está pasando, de que algo anda mal, de que algo está grave. Sí, desde el punto de vista de lo que Jesús dice, Jesús desapareció. En la carne ya no lo vemos. Su vida terrena, tal como se conoció, tal como ellos la conocieron, fue no desintegrada, fue superada y ahora ya no hay marcha atrás. La nueva presencia del resucitado será vivificado. Juan dice, Él es el viviente, uno que es la vida, vive, sigue viviendo y continuará viviendo. Es Él, esta carne suya que está allí delante de ellos y delante de Tomás. Es su carne glorificada, puede entrar y salir sin abrir puertas, pero a la vez conserva los signos de la crucifixión, es carne resucitada y su carne es esta nuestra, esto que tenemos nuestra sarx, dice Juan en griego, esta carne ahora glorificada que conserva su identidad, pero ha superado aquello material y no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Cuando entramos en esto no hay marcha atrás. En la experiencia dolorosa de la caducidad pasajera de la existencia humana, la separación viene de improviso. Hay ruptura, hay heridas profundas que causan la muerte, pero Jesús promete que su nueva relación con los discípulos estará más allá de la muerte, más allá del dolor, más allá del llanto, más allá de la tristeza, porque Él ha destruido implacablemente el poder de la muerte. Y esto, hermanos, tenemos que vivirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que vivir esta experiencia y aprender de ella. ¿Cuánto necesitamos de esta experiencia cristiana para afrontar la vida de otra manera, para vivirla de otra manera? ¿Qué sigue diciendo Jesús? Ahora ya al final del versículo 20, ustedes, nos dijo antes, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ahora nos dice, ustedes estarán tristes, repite, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Y esto por qué? Porque lo volverán a ver. Se refiere, en primer lugar, pero después más ampliamente, a la alegría de la mañana de la resurrección, cuando ellos lo encontraron de nuevo con los signos de su crucifixión aún en su cuerpo, ahora glorificado, ahora exaltado, ahora vivificado, ahora que ya no puede morir más. Y esa es alegría. Y Juan lo dice así, ya en el capítulo 20. Y ellos, atónitos, no sabían qué hacer, llenos de alegría. Se quedaron, lo que le pasa a uno cuando está muy alegre, se queda. ¿Y ahora qué sigue? Esta alegría que dice, sí, esta alegría que dice, es maravilloso. Quisiera aprovechar. Miren, hay un ejemplo que siempre me gusta contar, porque es que para mí es la imagen que un día voy a gritar y quisiera que ustedes griten conmigo. Hay una película, recuerden, de los años 80 por ahí, bellísima, que se llama precisamente La vida es bella, que inclusive Juan Pablo II en su momento recomendó que la viéramos. No voy a explicar la película, véanla, por ahí está, pero se trata de una pareja que se conoce, tienen un hijo, el hijo
como buen italiano no le gusta bañarse, etcétera, etcétera. Eh, pero en eso llega la guerra y a él se lo llevan, al papá, al lado de los hombres, a un campo de concentración, y la mamá con su niño a otro. Pero él con el niño y su mamá sola, y el papá quiere que ellos no se den cuenta, que el hijo no se dé cuenta que está en un campo de concentración. Y le hace toda una historia de que estamos en una competencia, llegaba todo hecho leña, medio muerto por los trabajos forzados, pero vamos ganando. Y el niño crece con esa idea, va pasando con esa idea de que sí. Pero él le dijo, no puedes que nadie te vea, que además lo mataba, que nadie te vea porque el premio es grande, será un tanque de guerra. El niño siempre quería un tanque de guerra y para que se escondiera esperando el premio y nadie lo viera, sí, y fue. Finalmente termina la película, el papá va con el hijo, le dice al hijo, quédate aquí, lo metió en un armario, y el hijo se metía siempre en un armario para no bañarse, el papá se va y lo matan al papá. Luego se acaba la guerra en ese momento. El papá le dijo, cuando no oigas nada, sales. El niño ya no oye nada, sale, se va caminando, llega a aquel inmenso patio del cuartel, no hay nadie, los soldados se habían ido, va caminando, de repente escucha un ruido que viene, da la vuelta y de la esquina sale un tanque de guerra y el niño dice, ¡es verdad! Hermanos, esto que Jesús nos está diciendo, esto que nos está afirmando, en verdad les digo, esto, un día gritaremos juntos, es verdad, era verdad, lo creí y era verdad. Eso es lo que Jesús dice. Su tristeza, se los aseguro, se los juro, en verdad les digo, se transformará en alegría, porque volveremos a vernos y los volveré a ver con mi cuerpo glorificado, vivificado, y ustedes también estarán en mi gloria y vivirán conmigo en la gloria del Padre. Es esta experiencia. Jesús les está diciendo, la tristeza que ustedes están viviendo ahora será causa de alegría para ustedes mismos y no podrán contenerla y el mundo no se las podrá arrancar. No habrá forma de que se las arranque. Es esta experiencia maravillosa. Esto es ser cristiano, esto es creer, eso es vivir la fe. Ciertamente los discípulos serán probados, sufrirán. Habrá situaciones de hostilidad tremendas en todas las épocas de la iglesia ha habido. A veces se han sentido abandonados a un mundo que disfruta, no solo con la muerte de Jesús, sino también con la muerte, con la caída, con la humillación de sus discípulos. Pero Jesús dice, les aseguro, su tristeza se convertirá en gozo, porque la palabra que está en griego es kara o kara, que significa gozo. A la tristeza se contrapone un tiempo en el que todo se revertirá. Los discípulos reciben de Jesús una promesa de felicidad, de gozo, en aquel instante que invierte la situación difícil a la que los suyos y la comunidad se habían sometido. Habrá una nueva realidad iluminada, no solo por la resurrección, sino por Él resucitado, Él vivificado, Él glorificado, Él exaltado a la derecha del Padre. Y es que, hermanos, cuando uno piensa esto de verdad, yo siempre llevo años diciendo esa frase, cuando uno piensa esto, sí que dan ganas de morirse. Yo quisiera tener eso ya. O sea, que de verdad uno diga, Señor, esto es así, es verdad, tú resucitaste, eres el viviente, quiero vivirlo, quiero vivirlo, entrar en esta disposición. Entonces, vean que ante esta situación, lo que Jesús nos está proponiendo es maravilloso. Voy a detenerme un ratito, antes de que el tiempo se nos vaya, en la palabra que está en griego, la palabra jara, como algunos dicen, tienen diferentes formas. Jesús habla de una alegría plena, una alegría plena. Es un término escatológico, la alegría perfecta, que juega un papel importantísimo en el Evangelio de Juan y que resuena a lo largo del Evangelio también. Recordemos en Juan 3:29, la alegría de Juan el Bautista al ver que llegó el revelador prometido.
Él está allí. La alegría por el novio que ha llegado, una alegría que ha llegado al colmo, que ha sido plena. Esta alegría se cumple ahora en la hora escatológica, en la que la siembra continua se da, pero ya hay cosecha, capítulo 4. Jesús lleva a cabo la obra que le ha comendado el Padre con alegría, capítulo 4. Abraham, lo vimos en el capítulo 8, se alegra en el cielo por este gran día inmenso de la cosecha de la alegría. Abraham se alegró del día de la resurrección de Cristo, de la perfecta alegría de la que Jesús ya disfruta porque vive en íntima comunión con el Padre. Aquí precisamente, en el capítulo 14, 20 también lo vimos. Porque Él vive alegre porque hace su voluntad. Porque de esta alegría participan sus discípulos, capítulo 15. Eso es lo que implora al Padre, capítulo 17, lo veremos la semana que viene. Y por eso exhorta a los suyos a que permanezcan en Él, en su amor, en su alegría. Su obra de amor se consuma en el hecho de que Él da la vida por sus amigos. Lo vimos en el capítulo 15. La revelación se consuma en la partida de Jesús junto a los suyos. Lo vimos ayer. Pero no los dejará huérfanos. Rogará al Padre que envíe a un consolador. Dará testimonio de que es el resucitado. Versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Les promete que todas las oraciones que hagan en su nombre serán escuchadas. Es que, hermanos, voy corriendo porque el tiempo se nos acabó, pero hay cantidad y cantidad de textos que nos hablan de esta alegría en el Evangelio de Juan. Y basta que también miremos los textos, como he repetido, del Papa Francisco, de la alegría. Cuánto desea Él que vivamos esa experiencia, porque es la alegría del Evangelio, y entonces podremos comunicar el Evangelio de la alegría. Esta alegría y este consuelo que solo da Él, que no puede dar el mundo, pues se funda en la revelación. No es un fenómeno mundano. La alegría no es el éxito. ¿Qué alegría? Volvió el fútbol a Costa Rica. Hoy la noticia es, volvió el fútbol. Hay un montón de partidos todos los días. Terminado el partido, se acabó la alegría o la tristeza si perdió el equipo mío. No, no es esta alegría resultado de un evento. No. Es algo que brota de la revelación. Y justo por esto se llega a una separación del mundo. Por esto es que el mundo amenaza con el odio y la persecución, porque el mundo no puede entender que el cristiano viva alegre. El mundo no puede entender que el pobre viva alegre, que el que no tiene viva alegre. Hay gente que tiene poder, no solo poder económico, poder político, poder de dominio, que se alegra de que alguien, que se pone triste porque alguien está alegre, porque esa alegría amenaza mi poder, esa alegría amenaza mi vida. No. Entonces Jesús dice, la tristeza actual se convertirá en alegría. Esta alegría escatológica que no es descrita como un estado psíquico de entusiasmo. No es una alegría psicológica. No es que hice un ejercicio, medité, etcétera, y ahora tengo una alegría que pude infundir liberando malos espíritus. No, eso no es el cristianismo. No es un estado psicológico de entusiasmo. No. Es definida como una situación en la que los creyentes ya no necesitan hacerse más preguntas. ¿Qué dirá Jesús? Ese día ya no me harán preguntas. Y precisamente, ¿qué pasó con los discípulos cuando Jesús los visita en capítulo 20? De verdad, no le hacen ninguna pregunta, se quedan atónitos. Porque además Él sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo, los capacita para el ministerio del perdón y los lanza. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Es eso. Ahora, con su corazón lleno de alegría por el encuentro con el resucitado, no podrán más que ir por todo el mundo llenándolo de alegría. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver a Pedro, a Santiago, a Juan, a Pablo, comunicando la alegría del Evangelio, llevando esta alegría a todos los lugares por donde pasaban.
Ahí está, porque cuando se tiene por dentro, en el corazón, y la persona la irradia, porque decimos no es un estado psíquico de bienestar, entonces esto, la palabra transmite. Ahí me decía alguna vez una señora, padre, mire, usted habla muy bonito, pero eso no es lo que me gusta. Es la paz que usted me comunica cuando me habla. Es que usted cuando habla siempre tiene un rostro que refleja una alegría. Dice, sí, habla muy lindo, pero para mí lo lindo es ver eso. Bendito sea Dios, si alguien lo pudo ver. Y bendito Dios si así fuera. Pero es eso, la alegría tiene que entrar en esa dimensión. Que al hablar palabra de Dios, al comunicar palabra de Dios, los demás vean, es que esto va por dentro, esto se lleva por dentro. Es algo que no consiguió del mundo. No es porque hizo muchos ejercicios. Hay un ejercicio que sí, mucha oración. Ese no falla, ese sí. Y oración es lo que vamos a hacer ahora. Jesús, tú no dejas solos a los tuyos. Volverás a verlos. Con ese reencuentro va vinculada la experiencia de la alegría colmada y que ningún poder del mundo hará desaparecer. Jesús, si el corazón se alegra todo el ser humano desde su raíz más profunda. Y si la alegría no puede ser arrebatada, es que se trata de la alegría escatológica que nunca se acaba, de la alegría eterna. Jesús, esa alegría eterna, eliminará todas las tribulaciones, ataques y perplejidades. Según Juan, en su grandiosa perspectiva pascual, Pentecostés, Pascua, Pentecostés, Parucía, constituyen una unidad intrínseca. Son elementos o aspectos de tu aparición resucitado, de tu regreso a los tuyos. Es el regreso pascual. Jesús, Dios no es sospechoso en relación a nuestra alegría, así como tampoco es celoso de nuestros éxitos. Al contrario, se apropia de una y de los otros, sin quitarnos nada. Es más, añadiendo alegría sobreabundante. Jesús, tú nos invitas a no quedarnos en el sufrimiento, pero tampoco con la alegría. Nuestra alegría, compartida contigo, se multiplica infinitamente porque se contagia a otros. Nos la harás gustar en detalles, en reveses, en dimensiones que jamás lograríamos descubrir solos, pero tú estás dando esa alegría para comunicarla. Jesús, te ofrecemos nuestra alegría para que podamos gozarla más plenamente, con mayor profundidad y duración. Haznos partícipes de tus momentos hermosos, para que no se desvanezcan rápido, sino que queden tocados por el aliento de eternidad en cada sonrisa que tú haces florecer en nuestra vida. Amén. Bien, hermanos, terminamos. ¿Verdad? Continuamos con el texto. Tenemos un texto mañana muy bonito. Nos va a gustar, creo que nos va a gustar mucho. Les invito a que nos veamos mañana a las 10 de la mañana. Compartamos con otros esta alegría, también estos textos, para que otros puedan tener la alegría de nosotros. Y más alegres en el mundo, más alegre es el mundo. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Mañana a las 10 nos vemos.